El IBEX 35 pierde los 9.600 puntos y se coloca en mínimos de un mes. El selectivo español retrocedió un 0,72%, para terminar el día en los 9.589 puntos, su nivel más bajo desde finales de mayo. Poco ha durado el rebote en los mercados, tan poco que ni siquiera ayer Wall Street fue capaz de terminar la jornada con ascensos, ello porque frente a la actitud menos beligerante de Washington en su enfrentamiento comercial con China que se atisbaba en el arranque de la sesión pasada, antes del cierre de la Bolsa de Nueva York, un asesor de la administración americana, Larry Kudlow, negó que el presidente Donald Trump estuviera suavizando su posición. La falta de claridad, la incertidumbre, volvió a cotizar a la baja. Y sobre todo en Europa, que ayer subió con fuerza, cuando, a la vista de los ultimísimos acontecimientos, no le correspondía hacerlo. Con ello, el IBEX 35 retrocedió un 0,72%, para terminar el día en los 9.589 puntos, su nivel más bajo desde finales de mayo. El índice aún se encuentra alrededor de 200 puntos por encima de los mínimos del año que marcó el 26 de marzo en los 9.381 puntos. Hasta hoy, el índice español pierde un 4,5% en el año. Peor que el selectivo español lo hizo el DAX alemán, que bajó un 1,39%, mientras que el CAC 40 francés se dejó un 0,97%. El IBEX 20 de Lisboa retrocedió un 0,67%, mientras que el FTSE/MIB de Milán cayó un 0,58%. El FTSE 100 británico terminó el día prácticamente plano. En Wall Street, ligeras subidas de alrededor de un 0,30% en el Nasdaq y en el S&P. Gas natural fue el mejor, con una subida del 1,63%, después se colocó Técnicas Reunidas que se apuntó un 0,92%. CaixaBank y Bankinter, mientras, sumaron un 0,73% y un 0,67%, respectivamente. Otro banco en positivo fue Sabadell que sumó un 0,43%, entre los grandes, Repsol cerró al alza, ganó un 0,42%. Además de estos, solo Indra, IAG y Mapfre terminaron con ganancias. Siemens Gamesa fue el peor, con un recorte del 2,98%. Después se colocó Cellnex con un descenso del 2,66%. Dia, FIE Automotive y ArcelorMittal también bajaron más de un 2%, más de un punto porcentual cayeron ACSE, Melia, Mediaset, Acciona, Acerinox, Grifols, Amadeus e Inditex. En el índice general de la Bolsa de Madrid, Natra fue el valor más rentable, con una subida del 12,13%. eDreams fue el más bajista, con un recorte del 9% tras haberse hundido otro 14% en la sesión anterior ante sus débiles previsiones. En el Eurostoxx 50, únicamente 5 valores cerraron al alza. Intesa Sanpaolo fue el mejor, con un avance de casi un 2%. Asia y el dolor de los emergentes. Asia también sufría mucho por la mañana. El Nikkei cerró plano, pero el CSI 300 chino retrocedió un 1%, y ello, al tiempo que el yuan, la divisa del gigante asiático, sufría su mayor caída desde 2015, lo que puede incrementar las tensiones comerciales. No hay que olvidar que Donald Trump ha acusado a China de manipular su divisa para tenerla muy depreciada y así competir mejor en los mercados internacionales.
El consenso de istas de Bloomberg comenta que el Banco Central chino actuará una vez que el tipo de cambio llegue a 6,7 yuanes por dólar, lo que le daría un recorrido a la baja de un 1%. El yuan ha caído un 3,4% en las 2 últimas semanas, lleva 11 sesiones seguidas de caídas, la secuencia bajista más larga de su historia, ante el riesgo de una desaceleración económica de la segunda economía del mundo tras la guerra comercial. Además, el mal comportamiento de las acciones chinas, que han entrado esta semana en fase bajista, también ha contribuido a crear mal sentimiento sobre el yuan. Se trata de la segunda peor moneda de las emergentes tras el won de Corea del Sur. La rupia indonesia está en mínimos históricos y hay dudas sobre cómo su banco central podrá frenar las salidas de capitales. En general, los mercados emergentes han tenido un muy mal trimestre. El MSCI Emerging Markets, a una sesión de que termine el segundo trimestre, acumula un descenso del 10,1%, a lo que hay que sumar la caída del 5,4% de las monedas de este grupo de países. A ello contribuye la política monetaria de Estados Unidos, así como los problemas de Argentina. Hoy vemos cómo sube el rendimiento de su 10 años desde el 8,40% hasta el 8,60%, ante el riesgo cierto de recesión inminente, o Turquía, además de los tambores de guerra comercial. El euro recupera y los bonos se mantienen estables en la jornada de hoy. El euro ganaba posiciones frente al dólar, pero sin recuperar la cota de 1,16 unidades que perdió ayer. Ello, mientras se celebra el Consejo Europeo, la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, en que se tratan la reforma del euro y la inmigración. En el mercado de deuda, tranquilidad, con ligeros descensos en las rentabilidades. En el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en Europa, avanzaba un 0,37%, hasta los $77,91. El de West Texas retrocedía un 0,12%, hasta los $72,67. Claves de la sesión. El IBEX 35 cerró la sesión con un descenso del 0,72%, para dar un último cambio en los 9.589 puntos. Gas natural encabezó las ganancias, con una subida del 1,63%, en rojo. El peor fue Siemens Gamesa, con un recorte de casi el 3%, el euro recuperaba posiciones al cierre de la sesión, pero sin alcanzar el nivel de 1,16 unidades que perdió ayer.